años, un grupo de universitarios experimentados en esquí de fondo perdieron la vida en extrañas circunstancias durante una travesía de montaña. Nunca llegaron al destino planeado, y después de un mes de búsqueda fueron encontrados muertos, algunos mutilados y con señales de haber sufrido violencia extrema. A lo largo de los años, muchas teorías se han puesto sobre la mesa para explicar este misterio. De hecho, se han contabilizado un total de 75 versiones diferentes sobre qué provocó la muerte de los 9 montañeros, desde un ataque tribal a una amenaza animal, pasando por una prueba nuclear o por un envenenamiento, entre muchas otras. Esta investigación fue llamada el incidente del Paso Dyatlov. El nombre hace referencia al guía del grupo, que se llamaba Igor Dyatlov. Entre el 1 y el 2 de febrero de 1959, 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, 8 hombres y 2 mujeres, experimentados en esquí de fondo, se propusieron llegar a la cima de la montaña Otorten, que estaba a 1.234 metros sobre el nivel del mar, en los montes Urales. Estos montes se ubican en Rusia y forman una cordillera montañosa de 2,5 kilómetros. El guía y líder del grupo era Igor Dyatlov y tenía 23 años. Era estudiante de ingeniería de radio y fue el que planificó toda la travesía. Y además, la documentó con su cámara de fotos, que fue rescatada días después y permitió conocer los momentos compartidos por el grupo y cómo fueron sus últimos días. Todos eran estudiantes de alguna ingeniería, y sus edades rondaban entre los 20 y los 23 años, excepto un segundo guía, que también hacía de instructor en la travesía y era el más mayor del grupo, con 37 años. En teoría, eran 10 montañeros, pero uno de los estudiantes, llamado Yudi Yudin, de 21 años, no pudo seguir con la expedición por un trastorno inflamatorio del intestino. El único superviviente fue él. Jamás imaginó que nunca más volvería a ver a sus 9 compañeros que continuaron el recorrido. Yudi Yudin murió el 27 de abril de 2013, con 75 años. El grupo comenzó su aventura en Ekaterimburgo, el punto de encuentro, donde se reunirían, todos por primera vez. El destino planeado de la expedición sería la montaña Gora Otorten, ubicada a 10 kilómetros al norte del lugar hoy conocido como el Paso Dyatlov, donde se desarrollaron los hechos mortales. Cabe resaltar que en la fecha en que sucedieron los hechos, el clima era extremo y la travesía era considerada de las más difíciles. Sin embargo, todos los miembros del grupo tenían experiencia en este tipo de viajes en esquí. Otro elemento importante en esta historia es la cantidad de material fotográfico así como de los diarios de los integrantes, los cuales dan una pista clara de lo sucedido hasta el día en que ocurrieron los hechos mortales. En las fotos tomadas por el equipo, se perciben contentos y sin ninguna dificultad para poder llegar a su cima planeada. Los integrantes llegaron en tren a Ivdel, una ciudad en la provincia de Oblast de Sverdlovsk, el 25 de enero. De ahí partieron en un camión que se ofreció a llevarlos hasta Vishay, el último asentamiento habitado al norte. El 27 de enero comenzaron su marcha. Al día siguiente, uno de los miembros, Yuri Yudin, fue cuando dejó el grupo al sentirse indispuesto para continuar. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. Al día siguiente, 1 de febrero, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. Todo indica que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento, situado en el lado opuesto la noche siguiente, pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste, hacia la parte superior de la montaña Kholat Syakhl. Dándose cuenta de su error, el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. El 11 de febrero, el equipo de Dyatlov tendría que haber llegado a Vishay, desde donde enviarían telegramas a sus familiares anunciando que se encontraban bien, lo que nunca sucedió. Al pasar más de una semana sin recibir noticias del grupo, familiares y amigos comenzaron a exigir al Instituto Politécnico Ural la búsqueda y rescate del equipo desaparecido. Involucrándose también autoridades civiles y militares en la búsqueda, se enviaron aviones y helicópteros a la zona. El 25 de febrero, uno de los pilotos observó algo extraño en una de las laderas. Al día siguiente, el grupo de búsqueda en tierra
Se abrió paso hasta un campamento abandonado en la ladera oriental de la montaña Kholat Shakl. La tienda de campaña se encontraba vacía, muy dañada, con una cantidad de huellas hechas por al menos 8 personas diferentes que habrían estado alrededor de la tienda devastada. Un elemento perturbador es que la tienda donde seguramente descansaba el grupo entero, por razones desconocidas, estaba rasgada por el medio y cubierta por la nieve. Las pertenencias del grupo y los zapatos habían quedado esparcidos en la zona. Tiempo después, se descubrió que el corte de la casa había sido realizado de adentro hacia afuera, como si sus ocupantes hubieran querido escapar desesperadamente de algo que estaba en el interior de la tienda, o simplemente salieron a toda prisa por algo que se acercaba. ¿Por qué salieron corriendo de la tienda de campaña con ropa inadecuada? ¿Casi desnudos y en medio de una nevada con temperaturas por debajo de los 0 grados? Las fotografías tomadas por algunos miembros de la expedición mostraban que se habían establecido en el campamento el 2 de febrero, aproximadamente a las 5 de la tarde, con el fin de salir de las inclemencias del tiempo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que alrededor de las 7 el equipo comió, y poco rato después, los miembros se establecieron allí para pasar la noche. La temperatura en la ladera era de menos 15 grados centígrados, lo que hacía a los investigadores preguntarse por qué los miembros del equipo se encontraban en estado de desnudez. Aparte de ese detalle, los investigadores coincidieron en que hasta ese momento todo era relativamente normal. Los forenses estimaron que los acontecimientos que condujeron a la muerte de los miembros del equipo tuvieron que ocurrir entre las 9:30 de la noche y las 11:30. Basaron esta especulación por los alimentos no digeridos encontrados en los estómagos de las víctimas. Las pistas encontradas eran de pies descalzos o con un solo zapato. Las pisadas conducían hacia una pendiente por una zona boscosa. Aproximadamente a 450 metros de la tienda, había restos de una fogata bajo un pino, y lo peor, al lado de las cenizas, estaban los cuerpos congelados de 2 integrantes del equipo, Doroshenko y Krivonishenko. Aunque los cadáveres estaban cerca de la tienda, ambos se encontraban desnudos, solo con su ropa interior y descalzos. El pino donde estaba la fogata tenía algunas ramas rotas hasta una altura de casi 4 metros. Con rastros de piel incrustadas en la corteza del pino, los forenses determinaron que ambos montañistas intentaron frenéticamente subir al árbol, dejando sus manos destrozadas y convertidas en carne pulposa. ¿Qué intentaban hacer al subir a este árbol? ¿De quién intentaban huir? ¿Acaso de una especie de bestia? No lo sabremos, pero nunca se encontraron huellas evidentes de algún animal. Además, ¿en qué momento estos 2 hombres pudieron hacer una fogata y morir de frío, pero sin lesión alguna de un animal? El cadáver de Igor Dyatlov, el guía, fue encontrado a 270 metros de distancia de los otros cuerpos, un poco más cerca del campamento. Estaba tirado sobre su espalda, y una de sus manos se aferraba a una rama de un árbol de abedul y con la otra parecía que se protegía la cabeza de algún asaltante desconocido. El cuerpo de una de las chicas, Zinaida Kolmogorova, estaba tumbado en posición lateral y mostraba abrasiones en la cara y manos y evidencias de congelación. Asimismo, presentaba rastros de sangre, aunque nunca se reveló si era propia o pertenecía a alguien más, ya que no tenía evidencia de haber luchado antes de morir. Aún más cerca de la tienda se encontró el cuerpo de Rustem Slobodin, tirado boca abajo, medio enterrado por la nieve, con abrasiones en la cara y entumecimiento en la región frontal. Su cráneo presentaba una fractura. Sin embargo, los forenses determinaron que la causa más probable de muerte fue la hipotermia. Los 3 estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte les sorprendió. A diferencia de los 2 primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. Los cuerpos de los demás integrantes no fueron encontrados en ese momento. Tuvo que pasar el invierno para que con la llegada de la primavera la nieve se derritiera y fueran descubiertos al fin. Situados en el arroyo de un barranco, a unos 68 metros de donde se encontró a Doroshenko y Krivonishenko y cerca de un refugio improvisado, los 4 esquiadores restantes fueron descubiertos enterrados a 3 metros debajo de la nieve y el hielo. Todos tenían al parecer brutales heridas internas. También se encontraron rollos de película sin revelar y las revistas de algunos de los miembros de la expedición. Otra de las chicas, Lyudmila Dubinina, fue localizada de rodillas apoyando el pecho, en la roca y con la cabeza hacia atrás. El agua corría por su cara. Las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente. Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías.
y otros 2 montañistas se encontraron juntos y abrazados uno a la espalda del otro. A diferencia de sus compañeros, estas víctimas estaban completamente vestidas. Al igual que en el caso de Slobodin, el cráneo de Thibaut Brignolel mostraba señales de haber sido golpeado por un objeto pesado. Alexander Kolevatov y Dubinina Ludmila habían sido golpeados hasta romperles varias costillas y con daños internos masivos. Lo extraño es que no había indicios de lo que podría haber causado esos traumas severos. E incluso aún más extraño, los cuerpos no mostraban signos de algún daño en los tejidos blandos o simplemente moretones. En la autopsia, se determinó que la fuerza con la que los cadáveres fueron golpeados superaba a la que puede ejercer un ser humano, afirmándose que los daños eran igual al efecto de un accidente en auto. En la autopsia se determinó que en algún momento, este último grupo utilizó la ropa de sus otros compañeros para hacerse abrigos, pantalones y sombreros. En los funerales, algunos familiares afirmaron que la piel de alguno de los miembros fallecidos presentaba una coloración naranja y que sus pelos tenían un tono opaco de color gris. Otro dato era que algunas de las prendas de vestir que se encontraron en los cuerpos tenían emisiones superiores a los niveles normales de radiación. En un intento por aclarar lo sucedido, se reconstruyeron los acontecimientos con la ayuda de las revistas y los rollos de película descubiertos en el lugar. La primera interrogante era por qué el equipo optó por acampar en una cara de la montaña totalmente descubierta, cuando había un desvío a menos de 1,5 kilómetros que les habría permitido protegerse de elementos hostiles. En este sentido, Yudin, el único miembro que sobrevivió, mencionó que quizá Igor Dyatlov, el guía, probablemente no quería perder la distancia que habían cubierto. Como os conté anteriormente, muchas teorías se han puesto sobre la mesa para explicar este misterio. De hecho, se han contabilizado un total de 75 versiones diferentes sobre qué provocó la muerte de los 9 montañeros. Entre ellas, extraterrestres. Según los informes archivados, un grupo de excursionistas que acampaban a una distancia de aproximadamente 32 kilómetros al sur de Kholat Syakhl en la noche en cuestión, divisaron una serie de extrañas esferas naranja en el cielo hacia el norte. El principal responsable de la investigación creía que esas esferas podrían haber estado involucradas con las extrañas muertes. En una entrevista de 1990, afirmó que había recibido la orden de cerrar el caso y clasificar los resultados como alto secreto. La autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran provocado la muerte de ninguno de ellos. Además de diversas abrasiones en cara y brazos en los 5 cadáveres, el análisis destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova, producidos por objetos romos. La conclusión de los forenses fue que los 5 excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Estos últimos sí mostraban lesiones mortales. Las conclusiones forenses fueron de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Otra traducción la declara como una fuerza desconocida e insuperable que había causado las muertes. Sin embargo, debido a lo poco convincente de la explicación, han surgido numerosas teorías para tratar de determinar la causa de las muertes de los 9 excursionistas. Los Mansi. Algunas personas señalaron que el grupo ingresó al territorio de la tribu de los Mansi, quienes, enfurecidos por la intrusión, obligaron a los miembros a salir corriendo de la zona. Se dice que en la huida, los gritos de una de las chicas llegaron a molestar a uno de los Mansi, que la tiró al suelo, le rompió las costillas y le quitó la lengua para evitar que chillara. Aunque según los investigadores militares, los golpes observados en los cadáveres no los pudo haber hecho un ser humano. El experimento militar. Esta teoría supone que el gobierno soviético se encontraba realizando una prueba altamente clasificada de un arma desconocida en las laderas solitarias de Kholat Syakhl y que, ya sea intencionalmente o por accidente, el equipo fue víctima de esta arma, la cual se pudo basar en algo relacionado con aparatos de infrasonido. Esta teoría también puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. En febrero de 2008, en una conferencia integrada por la Universidad Técnica Estatal de los Urales y la Fundación Dyatlov, 6 miembros sobrevivientes del grupo de rescate
así como 31 técnicos expertos reunidos en Ekaterimburgo, Rusia, analizaron las pruebas y determinaron que sus muertes fueron probablemente el resultado no intencionado de una prueba militar secreta. Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con esta conclusión. El Yeti de Siberia. Hay quienes propusieron que el equipo fue víctima de la bestia salvaje de Siberia, conocida por los lugareños como Alma. Muchos han afirmado que el rugido aterrador de la bestia podría haber sido una de las razones del pánico. Los dos principales fundamentos de esta teoría son las heridas de impacto aparentemente inexplicables, que se encontraron en los cráneos y los torsos de algunos cadáveres. Lo que no cuadra en esta teoría es, entre otras cosas, que nunca se encontraron huellas de animal alguno, excepto de los integrantes del equipo. Desnudo paradójico. De acuerdo a diversos estudios, en casos de hipotermia, el frío puede conducir a un sesgo cognitivo de tal forma que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo, también observado en personas que sufren de mal de altura con un grado de edema cerebral. Este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico. De acuerdo a un artículo de International Science Times, los miembros de la expedición pudieron sufrir este trastorno. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. El nombre de este paso, y en honor al guía de este grupo, se conoce como el Paso Dyatlov, el cual permaneció cerrado durante más de 3 años por las autoridades soviéticas. En febrero de 2019, 60 años después de los hechos, las autoridades rusas anunciaron que reabrían la investigación con el objetivo de tratar de saber qué es lo que pasó realmente y por qué perdieron la vida los 9 excursionistas. Los expertos tienen todas las respuestas para acabar con el misterio. En realidad, los mató la montaña. En una rueda de prensa ofrecida por Andrei Kuryakov, subdirector de la oficina del fiscal general en el Distrito Federal de los Urales, dio a conocer lo ocurrido. Lo que en realidad ocurrió es que tuvo lugar una avalancha sorpresa en la zona, pero la causa de la muerte no es solo esa, explicó Kuryakov. Cuando notaron la avalancha, el grupo se dirigió a 50 metros de la tienda, hacia la cima de una piedra. Esto es un limitador natural de la avalancha, así que en principio lo hicieron bien. Pero esta decisión también fue su sentencia. Cuando la avalancha pasó y quisieron volver, no encontraron la tienda. La visibilidad era solo de 16 metros, explicó. Así, aunque la primera decisión de huir fue la correcta para evitar ser sepultados por la avalancha, la escasa visibilidad les hizo perderse. El extremo frío y la poca ropa con la que contaban es la que terminó por acabar con su vida. Ahora, más de medio siglo después de una de las muertes más extrañas sucedidas en Rusia, los expertos han sido capaces de ofrecer la explicación definitiva. Una concatenación de situaciones es la que provocó el fallecimiento de los 9 montañeros. Uno de los investigadores comenzó a escribir ecuaciones y cifras en su pizarra, tratando de entender qué podría haber sucedido en términos puramente mecánicos. Lo primero que dedujo fue que una avalancha tomó al grupo por sorpresa mientras dormían en la tienda. Esta teoría, que es la más plausible, también fue expuesta por el Ministerio Público ruso después de que la investigación se reabriera en 2019 a petición de los familiares de las víctimas. Pero la falta de pruebas y la existencia de elementos extraños no lograba convencer a una gran parte de la sociedad rusa. Intrigado, Gaume se puso en contacto con el profesor ruso Alexander Puzrin, experto en deslizamientos de tierra. Juntos revisaron los archivos soviéticos abiertos al público, hablaron con otros científicos y expertos en el incidente, y desarrollaron modelos analíticos y numéricos para reconstruir la posible avalancha. Según Gaume y Puzrin, esto es lo que sucedió en 1959. Los excursionistas habían hecho un corte en la ladera nevada de la montaña para montar su tienda, pero la avalancha no se produjo hasta varias horas después. Una de las principales razones por las que la teoría de las avalanchas todavía no se acepta plenamente es que las autoridades no han proporcionado una explicación de cómo sucedió, dice Gaume. De hecho, hay una serie de puntos que contradicen esa teoría. Primero, el equipo de rescate no encontró ninguna evidencia obvia de una avalancha o su deposición. Entonces, el ángulo promedio de la pendiente sobre el sitio de la tienda, menos de 30 de Gúmero, no era lo suficientemente empinado para una avalancha. Además, si ocurría una avalancha, se desencadenaba al menos 9 horas después de que se realizara el corte en la pendiente. Y finalmente, las lesiones en el pecho y el cráneo observadas en algunas víctimas no eran típicas de las víctimas de avalanchas.
Uno de los factores más importantes en la tragedia fue la presencia de vientos catabáticos, es decir, vientos que llevan aire por una pendiente bajo la fuerza de la gravedad. Estos vientos podrían haber transportado la nieve, que luego se habría acumulado cuesta arriba desde la tienda debido a una característica específica del terreno que los miembros del equipo desconocían. Si no hubieran hecho un corte en la pendiente, no habría pasado nada. Ese fue el desencadenante inicial, pero eso por sí solo no habría sido suficiente. El viento catabático probablemente arrastró la nieve y permitió que una carga extra se acumulara lentamente. En cierto punto se pudo haber formado y propagado una grieta, lo que provocó que la placa de nieve se soltara. Sin embargo, ambos científicos son cautelosos con sus hallazgos y dejan en claro que gran parte del incidente sigue siendo un misterio. La verdad, por supuesto, es que nadie sabe realmente qué sucedió esa noche. Pero proporcionamos una fuerte evidencia cuantitativa de que la teoría de la avalancha es plausible. Los dos modelos desarrollados para este estudio, uno analítico para estimar el tiempo requerido para desencadenar una avalancha y otro numérico para estimar el efecto de las avalanchas en el cuerpo humano, se utilizarán para comprender mejor las avalanchas naturales y los riesgos asociados. El trabajo de Gaume y Puzrin es un tributo al equipo de Dyatlov, que se enfrentó a una fuerza irresistible de la naturaleza. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué os ha parecido este misterioso caso? ¿Realmente qué pasaría? ¿Cuál es vuestra teoría? Os recuerdo una vez más que si os gusta mi contenido y no estáis suscritos a mi canal, me haríais un gran favor si lo hicierais. También aprovecho para daros las gracias de corazón por seguirme cada día. Os espero en mi próximo video, amigos.